saludo cordial para todos, impregnado de este espíritu cuaresmal, acogiendo la invitación que nuestro pastor universal, el Papa León, nos ha hecho, hacer de este tiempo oportunidad, tiempo de gracia para no echar en saco roto. Al contrario, tiempo de gracia para renovarnos en lo más valioso que puede tener el ser humano, su ser de hijo de Dios, que la palabra de la Iglesia en su magisterio, en esa riqueza del Concilio Vaticano II, que la palabra de nuestro pastor universal, el Papa León, nos sigan acompañando en este tiempo en que queremos incrementar la sinodalidad, el caminar juntos. Sean todos bienvenidos a este momento de reflexión, de oración, de sentirnos caminando juntos, sabiendo que caminamos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nachito, y muy buenas noches para todos. Continuamos entonces hoy en nuestro acompañamiento de las catequesis del Papa León con los documentos del Concilio Vaticano II. Y hago así la pregunta. El título de la catequesis para hoy. ¿Quién se atreve a decirnos de qué trata? ¿Cuál es el título de la catequesis para hoy? Buenas noches para todos. La Sagrada Escritura, palabra de Dios en palabras humanas. Exactamente. Ese es el tema. Y está basado en la Constitución dogmática Dei Verbum. Entonces, tengamos presente eso. La Sagrada Escritura, palabra de Dios en palabras humanas. Y nos vamos al resumen. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Tú, Timoteo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la Constitución dogmática Dei Verbum nos indica que la Sagrada Escritura, leída en la tradición viva de la Iglesia, es un espacio privilegiado en el que Dios continúa hablando a los hombres y mujeres de todos los tiempos. Para comunicarse, Dios se vale de lenguajes humanos y así diversos autores, inspirados por el Espíritu Santo, redactaron los textos de la Sagrada Escritura. Esto nos muestra que Dios es condescendiente, cercano y misericordioso, no solo en el contenido de su mensaje, sino también en el modo de expresarlo, es decir, en el lenguaje que utiliza, accesible a todas las personas. La Escritura, por tanto, es palabra de Dios en palabras humanas. Cualquier acercamiento a ella que descuide o niegue una de estas dos dimensiones resulta parcial. Este principio vale también para el anuncio de la palabra de Dios, sin olvidar el origen divino de la Escritura
es necesario transmitirla de modo que sea comprensible y se encarne en la realidad de los creyentes de hoy. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que anunciemos la palabra de Dios con fidelidad creativa y alegría misionera, proclamando con nuestras palabras y nuestras obras las maravillas de su amor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Entonces, el Papa nos ha ayudado a recordar, si ojalá hubiéramos podido escuchar la audiolectura, seguirla y pronto tomar algunas ideitas para tener presentes. Si alguno quisiera aportar la idea que más le llamó la atención o la pregunta, porque a veces yo creo que he estado descuidado en poner la siguiente reflexión. Es probable que muchos tengan preguntas y no se atreven a hacerlas porque las pueden considerar elementales, pero aquí estamos precisamente para entender que queremos entrar en esa dinámica de la lectura de los documentos de la Iglesia, comprender el lenguaje. Y para eso hay que preguntar, no tener el temor, el miedo de que, ay, de pronto lo que yo voy a preguntar voy a pasar por ingenuo, por ignorante de algo que ya debería saber. Entonces, por eso que puede ser aportar una idea que le haya llamado la atención o hacer alguna pregunta. Padre, pues a mí me llamó la atención en la parte donde decía que la escritura revela la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercano a ellos. Eso, entonces, acordémonos que la constitución dogmática de Iberum se trata de la revelación de Dios. Entonces, Dios se revela, como quien dice, se deja encontrar por el hombre, se comunica, es condescendencia de Dios. Muy buena idea para dar inicio a una referencia que voy a hacer a varias de las ideas que seguramente les ha podido llamar la atención. Dios habla entonces, y al escucharlo, lo conocemos y amamos. Yo hice esa pequeña síntesis. Dios habla. Y habla para ser escuchado. Y al ser escuchado, lo conocemos y lo amamos. Eso es lo típico de la relación comunicativa entre los seres humanos. Pero es necesario que manejemos el mismo lenguaje, la misma lengua. Se requiere entonces que los interlocutores estén en la misma sintonía para poder bilateralmente, mutuamente, poderse comunicar, poderse entender, poderse dar a conocer. Y el conocimiento en la relación comunicativa genera amor. Dios se hace accesible a través de las lenguas humanas. Por lo tanto, es como si Dios fuera a dejarse encontrar por el hombre, porque el hombre, el ser humano, para darle sentido a su vida, busca ese sentido último. Y es como el encuentro de dos buscadores. Dios que busca al hombre y se encarna, se da, se acerca, y el hombre que lo busca. Eso lo llaman en teología
relación teándrica, la relación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, teos y andros, hombre. Bien. El autor divino y los autores humanos, la inspiración. Es interesante, claro, el aporte del Concilio Vaticano II en este documento, y lo señala el Papa claramente, cómo se deja a los autores humanos su protagonismo, se les da el derecho del protagonismo. No son como marionetas del Espíritu Santo, no, pasivos, no, son activos, porque son los autores inspirados, son hombres de oración, personas humanas de oración, de intimidad espiritual. Y ahí se da la inspiración para leer la historia del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento la historia de la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, y desde ahí, desde esa historia, poder leer la presencia y la comunicación de Dios. Para la correcta interpretación de la Sagrada Escritura, entonces, porque a nosotros nos llega la Sagrada Escritura en traducciones, y las traducciones pues es buscar acercarse a la lengua de cada pueblo y a la lengua actualizada en la historia. Entonces, por eso se requiere el ambiente histórico en que surgieron. Es necesario estudiar en qué ambiente histórico, o sea, cultural, nacieron los textos, se redactaron. Por supuesto, las formas literarias, las figuras literarias que allí se manejan, es importante. Para evitar el fundamentalismo y el espiritualismo. Entonces, ahí para entender estos dos términos, el fundamentalismo es esa como interpretación literal de la Sagrada Escritura, desconociendo que allí hay figuras literarias. Y hay también estilos literarios. Están los sapienciales, están los libros históricos, están los libros proféticos, en fin, toda la biblioteca literaria que contiene la Sagrada Escritura. Y el espiritualismo es como caer en un exagerado providencialismo, de considerar un milagrismo por todo lado. Precisamente ese título de palabra de Dios en palabras humanas, es decir, en la historia de la humanidad, el ser humano tiene su protagonismo por sus decisiones libres. Bien, pero reconocer la presencia y el fundamento de Dios. Bien, además, el contacto con la realidad, las esperanzas y los sufrimientos que nos acompañan. Entonces, ese ambiente histórico de cada época a la que llega la Sagrada Escritura debe tener presente también la realidad de la historia, las circunstancias, las esperanzas, los sufrimientos, los problemas que tiene el ser humano. Porque si algo es esencial al contacto orante con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, es poder iluminar las situaciones que se están viviendo, sobre todo las situaciones problemáticas,
los sufrimientos, los agobios que tiene la vida cotidiana del ser humano. Bien. El anuncio que la iglesia hace, porque la iglesia tiene el encargo de anunciar la palabra de Dios, de darla a conocer, requiere un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y llegar a los corazones. Eso tiene un contenido profundo y unas comprensiones que son vastas, son extensas para encarnarse en la historia. Imagínense. Entonces, la iglesia como comunidad de creyentes dirigida, guiada por sus pastores, pues tienen en iglesia que hacer esa lección divina, esa lectura santa, que es orar con la palabra de Dios para encontrar la luz que ayude a dirigir la historia. Muy bien. Entonces, hay una pregunta que quiero hacer, ya como para llevar a la finalización, a que concluyamos. ¿Qué es lo que puede oscurecer el amor de Dios que sus palabras narran? En nosotros, porque así termina la catequesis del Papa, que no permitamos que se oscurezca el amor de Dios presente en sus palabras. Entonces, ¿qué puede en nosotros oscurecer esa presencia de Dios o entorpecerla? Es la pregunta que debe quedar para nosotros. No sé, Padre Nachito, alguna idea que nos ayude a sintetizar ya, a darle unidad a esto. Pues como una bonita diosidencia, decimos, ¿no? Más que coincidencia. El Papa, vea qué interesante, nos da como una palabra muy actual, el que seamos personas de acogida. Quizá lo que hace que se oscurezca mi mejor relación con Dios es el no ser personas de acogida a Dios en su palabra, de acogida a Dios en su poder. Como decía hoy, incluso la liturgia en la Eucaristía, así nuestros pecados sean rojos como escarlata, blanquearán como la nieve, pero si acogemos y obedecemos. Qué gran tarea la de esta Cuaresma, e incluso ahora, nuestro momento de oración ante la Eucaristía está un poquito orientada en ese sentido, acoger la invitación que el Papa nos hace, a que viabilicemos, a que abramos nuestro corazón para que por él pase esa palabra sanadora, fortalecedora, renovadora, que nos permita vivir con espíritu gozoso, entusiasmante, renovador, la próxima Pascua. Muchas gracias, Padre Nachito, por esa síntesis y esa proyección que nos hace para la adoración que a continuación vamos a tener. Voy a tomarme unos 2-3 minuticos precisamente para hacer el siguiente comentario, como una, porque si espero a que termine el encuentro, estamos todos ya listos para despedirnos e irnos. Entonces me llamó la atención precisamente esta tarde cuando el padre Nachito me comunicó que
El tema va a ser el mensaje para la Cuaresma del Papa León. Espero que se hayan dado cuenta que diariamente, de lunes a sábado, yo estoy acompañando el mensaje que Fabián nos manda en el grupo con un parrafito o una o dos frasecitas, una idea precisamente del mensaje de la Cuaresma. Bueno, entonces, y los domingos procuro colocar la oración colecta de la Santa Misa. Eso con el fin de alimentar nuestra oración personal. Los invito entonces para que no echemos en saco roto, como nos decía el Padre Nacho al comienzo, estos mensajitos, este mensaje. Y qué bueno que cada día todos nos hagamos el siguiente ejercicio de esos dos mensajes. ¿Qué idea me llama la atención para mi vida? ¿Qué aspecto me llama la atención para mi vida? De pronto tienen la sensación de decir, ay, me gustaría comunicar y poner por escrito esto, pero no puedo en el grupo. Pues lo puede hacer a mi chat, a mi cuenta, por el interno, como dicen. Mandarme la idea y ya veré qué puedo hacer con ella, qué podemos hacer con esas ideas, porque es bueno que esos mensajitos queden concretos en nuestra vida, en nuestra reflexión. Aprovechemos entonces esta meditación, esta reflexión y esta oración que vamos a tener ante el Santísimo Sacramento para interiorizar lo que más podamos de ese mensaje del Papa para la Cuaresma. Bueno, en la cena postrimera hasta el fin llegó su amor, observando todo rito que en la ley se prescribió. Hizo su cuerpo comida y a los 12 se entregó. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Oh Señor Jesús, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, te reconocemos realmente presente en este santísimo sacramento del altar. Tú ya sabes tantas, pero tantas motivaciones que tenemos para decirte gracias. Tantas situaciones para implorar tu misericordia. Tantas situaciones de hermanos que se encomiendan a nuestras intenciones. Hoy especialmente queremos darte gracias por nuestro pastor universal, el Papa León, que nos ha hecho tan actual invitación a valorar la escucha de corazón. Qué bueno en esta noche
cruzando quizás las manos sobre nuestro pecho, pensar en tantos, en algunos, en alguien a quien nos cuesta escuchar. O quizás alguna situación de sufrimiento, de dolor que hemos ignorado, ante la cual quizás hemos sido indiferentes. Nuestro pastor universal, el Papa León, nos ha recordado con especial énfasis que la escucha es el primer acto de caridad. No se puede amar a quien no se está dispuesto a escuchar, a oírlo con atención. Este tiempo de Cuaresma es el tiempo para sintonizar, entrar en mayor cercanía, comunión. Con el grito de nuestro universo que tanto sufre porque lo estamos destruyendo. Con el grito de nuestros hermanos que soportan tantas carencias. Escuchar, por lo tanto, conlleva hacer vacío dentro de sí mismo, a dejar espacio al otro, al vecino, al hermano. Escuchar quizás es un sacrificio de nuestro ego, que siempre busca sobresalir, imponerse. Qué bueno dejarnos interpelar. Estoy escuchando para responder y ganar una discusión. O escucho para ser comprensivo y sanar heridas. La cruz, esa cruz que buscamos sobresalga en este tiempo de Cuaresma. La cruz es el gesto de escucha más grande de Jesús. Él acogió todo nuestro dolor en silencio. Y bueno, hoy implorar al Espíritu Santo que abra nuestro oído, que abra nuestros oídos espirituales, que nos ayude a ver a esa persona difícil, a la que nos cuesta escuchar, a la que no quisiéramos escuchar. Y decirle de corazón, aquí estoy.
para eso. Como Jesús que escucha desde el sufrimiento. Como Jesús que con su corazón herido escucha, perdona, ama. Que busquemos, sin importar las exigencias que ello conlleve, entra en sintonía con ese corazón herido que escucha. El Papa también nos invita al ayuno. A ayunar de tanta contaminación auditiva, visual. Qué bueno una que otra vez durante el día ser capaces de cerrar nuestros ojos, de respirar, aunque sea unos 2 minutos, profundamente. Y anhelar que ese silencio sea un espacio sagrado en el que Dios se hace presente. El Papa León nos recuerda que el ayuno no es solo privarse de alimento. Ayuno también es privarse de la voracidad de información y el estruendo de las opiniones que nos impiden oír la voz de Dios. En esta contaminación auditiva en que vivimos, y más en estos días con tanta publicidad, qué bueno preguntarnos con sinceridad a qué ruidos me he vuelto adicto. A veces el silencio nos atormenta. Nos parece que si no tenemos bulla cerca, no podemos hacer bien las cosas. A veces usamos el ruido para no enfrentar nuestro propio vacío. Por eso, qué importante la invitación de nuestro pastor universal a ayunar de la distracción digital y del juicio constante. Esto nos permitiría recuperar nuestra identidad, recuperar eso que tanto nos dignifica, que tanto nos enriquece, el ser hijos, amados, hijos
que huimos de ser consumidores de ruidos, de informaciones que no aportan a la dignidad, a la profundidad de cada uno. Qué bueno saber hacer silencio. Qué bueno ahora mismo incluso hacer un minuto de silencio. Total, absoluto. No pedir nada. Qué bueno en este momento hacer un pequeño pero importante ayuno de palabras y dejar que Dios nos mire. Estamos ante Él, ahí en la Eucaristía. Qué bueno vivir la experiencia del santo cura de Ars, que en su pequeña parroquia se admiraba de un humilde varón que permanecía en silencio ante el altar, ante que su Eucaristía. Y cuando él le preguntó, inquieto de verlo tanto tiempo ahí ante Jesús de Eucaristía en silencio, ¿qué hacía? Y él solo dijo, Él me mira y yo lo miro. Anhelemos desde esta pequeña experiencia de un minuto de silencio, aprender a hacer ayuno de palabras, de ruidos, de actitudes que no nos dan espacio a encontrarnos consigo mismo y de verdad con Dios. A través de una oración hecha canto, imploremos acrecentar con el poder del Espíritu en nosotros la escucha, el ayuno de ruidos para mejor escucharnos y escuchar a Dios. Por la bondad del Señor dejamos cautiverio, ha perdonado la culpa y el pecado de su pueblo, ha perdonado la culpa y el pecado de su pueblo, restaura la salvación, aparta su justo enojo y regresa a redimirnos, con su mensaje de gozo. Palabras de paz nos trae, de salvación que está cerca. Justicia llega del cielo, brota bondad en la tierra. Justicia llega del cielo, brota bondad en la tierra. Dios nos conceda la dicha y la tierra su cosecha. La justicia nos enseñe, la justicia nos enseñe de su camino las huellas. Y qué bueno ahora no perder la oportunidad
de elevar algunas oraciones inspiradas en este mensaje de nuestro Pastor Universal. Orar por la iglesia, nuestra iglesia, para que siguiendo el llamado del Papa León, sea una comunidad que le dé prioridad al discernimiento silencioso sobre la eficiencia mundana. Padre misericordioso, escúchanos. Padre Oremos. misericordioso, escucha. Oremos por los gobernantes para que ayunen de la soberbia y el poder y aprendan a escuchar con humildad las necesidades de los más vulnerables, de los más débiles, y el clamor de nuestra casa común. Roguemos al Señor. Padre Padre misericordioso, escúchanos. Oremos por nuestras familias, para que en nuestros hogares el ayuno de las pantallas, de los equipos de sonido, abra paso a la escucha atenta entre padres e hijos, entre hermanos, fortaleciendo los lazos de ternura, de auténtica fraternidad. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos por nosotros mismos, para que esta Cuaresma no sea solo un conjunto de ritos externos, sino una oportunidad valiosa, una verdadera transformación, donde el ayuno nos purifique y la escucha nos envíe a servir. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Señor de la vida y del silencio, hoy, presentes ante ti, con el deseo sincero de transformar nuestro camino, aceptamos el llamado de esta Cuaresma en este tiempo de sinodalidad, para ser un eco de amor en el mundo. Ayúdanos, Señor, a comprometernos a ayunar del ruido, de las palabras que hieren, de la prisa que ciega, del consumo que me distrae de lo esencial. Que este vacío que dejo en mis sentidos sea el espacio donde tú puedas habitar. Ayúdanos, Señor, a comprometernos en la escucha con paciencia. Prometemos inclinar el oído del corazón hacia nuestros hermanos,
especialmente hacia aquellos cuyo grito ha sido silenciado por la indiferencia. Que nuestra escucha sea refugio y nuestro silencio sea de respeto y discernimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir con sencillez. Que nuestro ayuno se convierta en pan para el hambriento y mi tiempo de escucha se transforme en consuelo para el afligido. Espíritu Santo, danos la valentía de no volver a nuestras antiguas rutinas. Y ojalá al final de estos 40 días, nuestro corazón sea más ligero, nuestra mirada más limpia y nuestro compromiso con el hermano más firme. Este mensaje, esta palabra del Papa León nos ayude a caminar hacia la Pascua con la esperanza de ser nuevas criaturas en Cristo. Amén. 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 A tan grande sacramento, rindamos adoración. En figuras anunciado, plenamente se cumplió. Veneremos el misterio con la fe del corazón. A Dios Padre soberano y a su Hijo eterno, alabanza y gloria eterna e incesante bendición, y al Espíritu Divino, eternos signos de amor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene todo deleite. Oh Dios, que nos diste el verdadero pan del cielo, concédenos, te rogamos, que con la fuerza de este alimento espiritual siempre vivamos en ti y resucitemos gloriosos en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, consolador.
Bendito sea el Espíritu Santo, Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita Bendita sea sea su su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su Gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen, Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrán. Muchas gracias, Padre Nachito. Muy bien, muchas gracias a todos por este caminar juntos en este momento tan hermoso de oración. Muchas gracias, que descansen. ¿Listo, Fabiancho? Que descansen, Muy bendiciones. bien, Fabián, qué Muchas bueno. gracias para Señor. todos. Muchas gracias, buenas Fabián, noches para para todos, bendiciones. Angelito, Padre, para Buenas noches. todos. Gracias. Buenas Gracias, noches. que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, feliz noche.